Continuamos aquí en nuestro programa Sin Pena ni Culpa con José Manuel Saavedra y Nadia Tarazona. José, antes de irnos al corte, te hice una pregunta con respecto a cuáles serían esas herramientas o mecanismos que estarían, o recursos más que nada, que podría faltarle a la Policía Nacional del Perú. Bueno, básicamente es la compra de softwares que puedan desbloquear en tiempo récord, es decir, en menos de 24 horas, los teléfonos celulares incautados a las organizaciones criminales. Esto sí es muy, muy importante porque hoy día se demoran hasta 5 meses en poder desbloquear un teléfono si no tienen el acceso en el momento. Entonces, esto, por ejemplo, esos software lo venden en Israel, ¿no? Y tienen un costo de entre 2 a 5 millones de dólares, que para el Estado peruano no es nada, pues. Pero falta voluntad, obviamente, política. Seguro que el presidente Gerí lo hará en los próximos meses. Necesitamos, obviamente, más laboratorios de criminalística descentralizados porque tenemos pocos. Tenemos solo Lima, tenemos Arequipa, que recién lo inauguraron, Trujillo, que está también ahí, y paramos de contar. Los demás hay laboratorios, pero no de última generación, como se podría decir. Entonces, bueno, ahí estamos. Pero hoy, Nadia, tenemos un invitado, un analista político que nos va a acompañar. Es Martín Matthews. Él se suma hoy día para analizar la encuesta de intención de voto presidencial y de aprobación del presidente Gerí. Martín, buenos días, bienvenidos a Sin Pena ni Culpa. Muchísimas gracias, José Manuel, por la invitación, igualmente a ti, Nadia. Bueno, y encantado de poder conversar y discutir un poco temas de actualidad, ¿no? Así es. Bueno, justo antes de entrar ya a las encuestas, José Manuel, en este tiempo, de acuerdo a lo que hemos visto todos estos días, ya han pasado más de 30 días, ¿cuál es tu opinión con respecto a exactamente la presidencia del señor José Gerí? Bueno, yo creo que está viviendo una suerte de primavera José Gerí, ¿no? Creo que la gestión de Dina Boluarte estaba bastante desgastada. El procedimiento de Dina Boluarte de comunicación ha sido sumamente pésimo. Sí. Entonces, de una u otra manera ya generaba un cansancio Dina, ¿no? Entonces fue vacada, la verdad, con mucha facilidad de los propios partidos políticos que de alguna u otra manera la protegieron, ¿no?, en los últimos años, ¿no? Entonces Gerí entra con una dinámica nueva, con una suerte de rostro nuevo, ¿no?, un poco más oxigenado, y que ha permitido vivir lo que se vive hasta hoy día, una suerte de primavera transitoria, por cuanto el nivel de aprobación a nivel de las encuestas a José Gerí es alto en relación a lo que fue Dina y en relación a lo que fue Pedro, en relación, ¿no?, de los últimos 2 o 3 años. Y esto obviamente es un hándicap que a él le sirve mucho para, digamos, seguir realizando una serie de acciones públicas y que obviamente tienen un cierto nivel de aprobación popular. O sea, si Dina Boluarte tenía la incapacidad de salir fuera de Lima, en el caso de Gerí vemos que con cierta facilidad se puede desplayar tanto en Lima como fuera de Lima, y el nivel de rechazo obviamente no es tan alto como el que tenía Dina. Entonces creo que le da ciertas fichas que lo pueden o que le permiten movilizarse mejor. Pero claro, como bien decía José Manuel, habría que ver qué tanta sustancia hay en todas las actividades que él hace. Porque, por ejemplo, claro, yo lo he escuchado decir a él que dice que el estado de emergencia debe de continuar por una razón elemental, que lo he dicho hoy día en El Comercio y que también lo dijo el otro día en una entrevista que le hicieron en Canal 4. O sea, porque, claro, permite el estado de emergencia el ingreso de las fuerzas del orden a domicilios donde están estas bandas organizadas, y de una u otra manera les permite desarticular. Pareciera que él entiende que ese es el kick que le favorece, digamos, de poder intervenir, desbaratar bandas, y de alguna u otra manera tiene efecto porque obviamente Dina no lo hacía, porque tenía la incapacidad de poder hacerlo. Ahora, eso también tiene un doble juego, como sabe José Manuel, por cuanto muchas veces se capturan bandas. En forma pública se difunde la captura de las bandas, en forma pública normalmente se exhiben las municiones recogidas, pero digamos, normalmente muchas veces a los pocos días las propias bandas están terminando siendo obviamente liberadas. Por acción de los organismos de justicia, ¿no? Lo que dicen normalmente que es el efecto de la puerta giratoria, ¿no? Y acá había, justamente ayer le preguntaba a uno de los coroneles de la DIRINCRI, y un poco para explicar
¿qué es lo que está pasando? Normalmente, y nos explicaban que cuando van a robar, por ejemplo, una pollería, un chifa, ayer en la madrugada han robado, por ejemplo, en la avenida Canadá con Aviación, ¿no? Han robado un restaurante, creo que se llama Sabor Peruano. Entonces, normalmente las bandas andan con 4 delincuentes. Uno que entra armado, que entra a apuntar al cajero y a la gente. El otro entra con un arma que es réplica, no entra con el arma que es real, entra a revisar y a requisar todos los celulares. El tercero está en la puerta de campana y el cuarto está en el vehículo para la fuga. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando ellos ocurre este robo, ¿no? Normalmente fugan en este carro. Si la policía los intercepta, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que hacen ellos? Uno no tiene el arma, el otro es una réplica que está penalizado, pero que se pueden deshacer fácilmente. Y otra moto viene y se lleva, obviamente, esas 2 armas. Cuando los capturan, no encuentran armas, no encuentran el chofer menciona que estaba ahí solamente de taxista y que no tiene ninguna responsabilidad. El que estaba afuera dice que pasaba y que no era el campana, ¿no? Entonces, solamente se le encontró a uno con los objetos robados, que eran los celulares. Solo uno va a la cárcel y los 3 son liberados. Y eso es lo que ocurre todos los días. Entonces, capturan a 14, 15 y establecer las responsabilidades es muy complicado. Por eso es que están pidiendo que que se amplíe hasta 15 días, ¿no? Sí. Porque no hay tiempo para las investigaciones, sí, efectivamente. Así es, ¿no? así es un poco la realidad que está pasando en este momento en el país y que obviamente está complicando que podamos bajar los índices de criminalidad, ¿no? Esto es un dato y se viene dando importante. ese día nomás en Huaycán han matado a 2 personas, o sea, no hay capacidad de manejo. Y habría que ver hasta qué punto se necesita, digamos, dotar a la policía de mayores recursos, de mayor presupuesto y de fortalecer la inteligencia policial, ¿no? Claro, y no solamente eso, hace unos 2 días más o menos, asesinaron a un trabajador de un chifa, ahí también en San Luis, porque simplemente al parecer se habrían confundido con el dueño porque él estaba cocinando. Vimos cómo incluso la persona, en este caso el delincuente, ingresó como si estuviera ingresando a su casa sin ningún problema al costado de las azafatas y dispara. Se va corriendo y nuevamente, lo que incluso está como medida dentro del estado de emergencia, 2 personas en moto. Entonces, ese tema de las motos, por ejemplo, es un punto que hemos criticado, creo, sin parar, porque no sé qué tanto puede funcionar implementar medidas de esos tipos si es que de repente no tenemos la fiscalización completa, porque ponerles una multa de 400 y tantos soles no es un disuasivo, más aún con el sistema de cobranza que tenemos a nivel del país, ¿no? Porque prácticamente vemos vehículos, buses, con multas tras multas tras multas y ni siquiera existen las retenciones. Entonces, la pregunta es, ¿consideras que este punto de una medida implementada, como el tema de las motos, que no puedan manejar 2 sobre 1, o que de repente hayan puesto una multa tan baja, es un elemento disuasivo específicamente para estos tipos de...? Yo creo que es un elemento que sí sería en algo disuasivo, pero afecta, digamos, otro tipo de libertades, ¿no? Yo me acuerdo mucho que cuando se quiso implementar en una municipalidad este tipo mediante una ordenanza, ni siquiera mediante una ley, generó, por ejemplo, que la asociación de moteros sean los primeros en quejarse, ¿no? Porque, digamos, se sentían un poco afectados. Y, digamos, también mucha gente que hace comercios, deliveries, que también se ven afectados con este tipo de normas, ¿no? Pero, en fin, claro, normalmente se tiene que normar en favor de la mayoría, ¿no? Aunque la norma normalmente se aplica para todo, ¿no? Para todo un país. Sigue siendo discutible, pero como también te indica usted, digamos, tampoco tenemos una policía capaz de poder, pues, digamos, hacer una fiscalización en toda la ciudad. O sea, tú caminas por la calle y ves a 2 personas en moto y muchas veces sin casco, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿No? Muchas veces se ha hecho intervenciones y sale una familia que dice, yo me movilizo en moto, o sea, no tengo otro Además, medio de hay que transporte. recordar que son 1.200.000 usuarios de moto que están actualmente circulando en Lima Metropolitana. Así es que esta cifra es muy importante, como lo señala Martín. Bueno, esta medida además ha fracasado en otros países, no ha dado resultados, y vemos pues que el presidente dijo, hemos llegado a la meseta, ¿no?
Es decir, Bueno, había una pendiente. Lo dijo igual Vizcarra cuando estaba el tema del COVID. Así ¿no? es, eso es lo que yo quería preguntarte, porque un presidente, que es Martín Vizcarra, lo dijo hace años atrás, que la pendiente que estaba en crecimiento llegó a la meseta y que ahora se espera que esto esté en caída, como cuando ocurrió la pandemia y estábamos en la fase de crecimiento de la epidemia y logras estabilizar y luego cae. Pero Esto sigue en no alza. está ocurriendo en el tema de la seguridad ciudadana. Y es porque se está haciendo más de lo mismo, ¿no? No se está actuando con los equipos de inteligencia, que es lo que está demostrado que da resultado, y no se está haciendo algo importante, Martín, y yo no sé cómo podríamos solucionar este tema, que es lo que habíamos hablado al inicio. Fiscalía, Poder Judicial. Hay muchos fiscales y algunos jueces, me imagino, que están metidos con organizaciones criminales. Claro. Y esto no sucede solo en el Perú, sucede en Ecuador, Todos sucede lados. en México, pasó en El Salvador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo Bukele? Bukele lo sacó a todos, ¿no? Hubo una renovación, un recambio. Porque por más que trabajo de inteligencia, se articulan bandas, lo vemos a Reboredo, a Montufa capturándolo, entregan 14, 15 extranjeros detenidos, y al otro día pues le sacan la lengua al coronel, le dicen, ¿saben qué? Acá estamos. Nos vamos a nuestras casas, no pasó nada. Claro. Y les dan comparecencia restringida, nada Exacto. más. Y bueno, si algunos se van del país dependiendo del delito. Entonces, ¿qué hacer con No hay el Poder impedimento. Judicial y con la Fiscalía? ¿Presidente Gerí podrá hacer algo o habrá que esperar al próximo gobierno? ¿Y qué tan necesario es tener esa mano dura para tomar una decisión de esta naturaleza? Que recordemos que sí lo hizo Alberto Fujimori en los años 90, cuando el terrorismo estaba obviamente en un apogeo, Martín. Recordemos que el tema del terrorismo que comenzó en la década de los 80 fue inicialmente calificado como unos abigeos, ¿no? Lamentablemente el terrorismo creció porque comenzaron a manejar digamos, la doctrina del ejército. Era una doctrina basada en el año 65, donde los terroristas tenían uniforme verde olivo, estaban obviamente, tenían campamentos establecidos. Sendero Luminoso había mutado. Sendero Luminoso se infiltró en las organizaciones sociales. Sendero Luminoso comenzó a enfrentar una guerra clandestina, atacando a militares, autoridades políticas, como decían ellos, del campo a la ciudad. Entonces, dejaron crecer al terrorismo de los años 80, que comenzó, yo recuerdo, con algunas quemas de ánforas en un proceso electoral. Quemaron las ánforas ahí en Ayacucho, en una ciudad pequeña, y luego, pues, la última imagen que tengo es Tarata, ¿no? Claro. Tremenda bomba, yo estaba Tremenda en quinto de media, una bomba en Miraflores que destrozó el corazón de Miraflores, Claro. mataron 25 personas, mutilaron a unas cuantas más y luego pues se produce la captura de Abimael Guzmán, pero cuando Fujimori cambia la política de enfrentar a Sendero, no de, digamos, de hacerlo, de mandar un ejército que está preparado para, el ejército está preparado para enfrentar guerras. Tú tienes un enemigo con uniforme y le disparas, Claro. ¿no es cierto? Entonces, tanto Sendero como hoy, como el crimen organizado, no tienen uniformes. Hoy el crimen, los delincuentes están obviamente camuflados y viviendo en todos En las lados. ciudades. Claro. ¿Dónde estaba el maldito Cris, por ejemplo? ¿Dónde operaba? Andaba pues en esos búnkeres en Lurín, en esas piscinas haciendo fiestas. Entonces, esas organizaciones criminales disponen de mucho dinero. Entonces, hay que enfrentarlas con inteligencia. Y así se derrotó a Sendero y al MRTA. Hace poco he visto una entrevista a un candidato del APRA, José Manuel, Uh-huh. y que hablaba, por ejemplo, de retornar a la inteligencia de la policía. Una cosa discutible, porque justamente en el primer gobierno del APRA desactiva la Policía de Investigaciones del Perú, que creo que en el tiempo ha sido lo más dañino que hubo para la inteligencia En el segundo policial. gobierno del APRA, ¿no? El segundo No, gobierno en del el APRA. primero fue El primero, cuando digamos porque- fusionan la Policía de Investigaciones con la Guardia Republicana y la Guardia Civil en lo que ahora es la Policía Nacional del Perú, ¿no? Así es. Perfecto. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro invitado Martín Matthews para poder ir también comentando acerca de las encuestas de José Manuel al volver.